Buenos días, estudiantes de noveno grado. Les habla su profesor José Manuel Pedroso Camacho, profesor de Historia. En esta oportunidad nos vemos con la tercera guía de Historia, cuyo título es América hasta 1930. ¿Sí? No voy a hacer la explicación de la estructura porque ya no creo necesario eso. Ya ustedes han tenido las dos guías y ya saben cómo es la estructura. Hoy voy a hacer es una breve explicación complementaria del material de apoyo que está sobre el final, ¿verdad? Buscando de esa forma que le quede mucho más claro el tema que aborda la guía. Entonces, miremos el título del tema que vamos a abordar el día de hoy. Repetimos, el título es América hasta 1930. Iniciamos. En la primera mitad del siglo XX, la historia de los países latinoamericanos estuvo sujeta a la dependencia tecnológica y financiera de Estados Unidos, lo mismo que a la intervención política y militar de este país en las naciones de Centro y Suramérica. Obviamente eso está explicado debido al desarrollo y el auge que obtuvo Estados Unidos con su política imperialista. Allí tenemos que señalar algo, la famosa doctrina Monroe. En 1823 el presidente de Estados Unidos, James Monroe, expuso la idea del destino manifiesto, según la cual los países americanos estarían bajo la órbita de influencia y protección de esta nación, de tal manera que cualquier intervención por parte de Europa en estos países sería tomada como una agresión contra Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos estaba tomando el derecho de velar por los intereses no solamente de esta gran nación, sino también de los países americanos. Continuemos explicando el subtítulo que llega posteriormente, la intervención de Panamá. Tenemos que señalar que una vez que Estados Unidos se asegurara el control de Cuba y abriera los mercados en Asia y se interesaron en la apertura del canal interoceánico, que permitiera comunicar los puertos ubicados sobre el Océano Atlántico con los puertos de otros países ubicados sobre el Océano Pacífico. Era unir prácticamente los dos océanos buscando aminorar el tiempo y abaratar el costo, por lo tanto, de esas mercancías a través del Istmo de Panamá. Recordemos que para este entonces Panamá todavía pertenecía a Colombia, hacía parte de Colombia. Todos los ojos se centraron en esa franja tan estrecha del continente. Era, digamos, el lugar más adecuado para construir ese canal interoceánico, un canal que comunicara los dos océanos de tal forma que los buques de mercancías no tuviesen que dar la vuelta que acarreaba mayor tiempo y mayor costo, sino pasar por ahí pagando un pequeño impuesto. Es así como en 1903 Panamá busca su independencia de Estados Unidos con el apoyo de Estados Unidos, del presidente de ese entonces, ¿verdad? Obviamente, tenemos que señalar que Estados Unidos contaba con el apoyo de todo el Congreso para sacar adelante esa iniciativa. Todo su interés estaba en la construcción y el dominio de ese canal interoceánico. Obviamente Colombia no salió tan perjudicada en el sentido de que le pagaron una indemnización para que Estados Unidos quedara bien visto ante la comunidad internacional. Pero esa pequeña indemnización era irrisoria en comparación a lo que Colombia pudo haber obtenido por el paso de esa cantidad de buques que trataban de aminorar el tiempo y el costo al traer las mercancías. Entonces, nos damos cuenta que ese es un claro ejemplo de la intervención de Estados Unidos en los países americanos bajo la premisa de la doctrina Monroe, supuestamente que le otorgaba el derecho a intervenir en los asuntos internos de los países. Vamos a continuar, seguimos con la explicación. Vamos a seguir al siguiente subtítulo que hace referencia
Precisamente, todos acá nos están ampliando sobre el caso de Panamá. Vamos a ver el caso de Latinoamérica, cómo es el papel que desempeña Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, el inicio del siglo XXI significó el paso al dominio económico y financiero que mantuvo Inglaterra, oígase bien, eh, sobre el continente latinoamericano al predominio de la hegemonía de Estados Unidos en la región. Prácticamente cambió el lugar de poder, dejó de ser de Inglaterra para pasar a Estados Unidos. Este predominio de Estados Unidos sobre América Latina se manifestó en aspectos como la dependencia tecnológica y financiera, la intervención político-militar y la influencia cultural bajo el pretexto del panamericanismo. ¿Por qué dependencia tecnológica y financiera? Recordemos que al comenzar el siglo XX, varios países latinoamericanos iniciaron su proceso de industrialización, para lo cual fue indispensable la utilización de bienes de capital que eran adquiridos en los Estados Unidos. Latinoamérica se convirtió en este modo en un mercado importante para la tecnología que se producía en el país del norte y empezó a depender de todo tipo de recursos tecnológicos requeridos para la industria manufacturera. En los territorios con mayores riquezas existían profundas desigualdades sociales, eso tenemos que tener en cuenta. Mientras Estados Unidos presionaba a los países latinoamericanos para que ingresaran al mercado mundial, desarrollando economías de enclave, que fue una de las políticas que utilizó para acrecentar su poder económico y también su poderío intervencionista en los países que estaban en vía de desarrollo. La consecuencia más importante de este proceso para los países latinoamericanos fueron la vinculación más estable al mercado mundial de aquellas naciones que alcanzaron tempranamente el proceso de industrialización, el desarrollo del sector bancario y el auge de actividades extractivas con destino a la exportación, lo cual condujo a la consolidación de nuevos sectores económicos, como el de los pequeños y medianos comerciantes y campesinos propietarios. Es así como nosotros vamos a estar viendo diferentes casos y vamos a ver un periodo en el cual en América se dan muchos levantamientos y movimientos nacionalistas. Nosotros vamos a mirar el caso de la Revolución Mexicana, que es un caso bastante conocido y que nosotros vamos a profundizar acá. ¿Sí? Entonces, como le venía comentando, el caso de la Revolución Mexicana tenemos que tener en cuenta que fue un proceso social que implicó que nuevas clases sociales tuvieran participación en el Estado. Esto tuvo lugar como producto de los levantamientos revolucionarios en diferentes sectores sociales. ¿Sí? El fenómeno social de la revolución en México puede entenderse como el paso de un modelo de Estado oligárquico de corte dictatorial al de un modelo de Estado corporativo de tipo constitucionalista. Veamos los antecedentes de esa revolución. El acontecimiento que encendió la mecha revolucionaria fue una declaración realizada por parte de Porfirio Díaz en 1908, en la que el dictador señalaba que México estaba maduro para vivir la democracia. Recordemos que el señor Porfirio Díaz era el presidente de ese entonces, en 1908, en México. En el mes de abril de 1910, el Partido Nacional Antireeleccionista designó como candidato presidencial a Francisco Madero, quien había publicado un libro titulado La sucesión presidencial. Este libro sirvió como manifiesto político a varios grupos de oposición frente a la dictadura. De otro lado, en mayo de 1910 tuvo lugar la insurrección de los campesinos bajo la dirección de Emiliano Zapata. Ellos exigían una reforma agraria que les permitiera transformar la situación de exclusión y desigualdad en la que habían tenido que vivir. Recordemos que Porfirio Díaz salió elegido presidente de México frente a este resultado electoral. El candidato Francisco Madero del Partido Nacional Antireeleccionista intentó llegar a un acuerdo con el recién elegido presidente. El candidato de la oposición le solicitaba a Díaz que le concediera la vicepresidencia mexicana, de tal manera que se pudiera llegar a un gobierno de coalición de fuerzas. La respuesta de Porfirio Díaz fue encarcelar a Madero. Cuando Madero fue puesto en libertad, realizó un llamado general a la insurrección armada de los sectores de oposición. En medio de este escenario tuvieron lugar varios levantamientos populares, entre ellos el de Pancho Villa en Chihuahua, el de los hermanos Flores en la Baja California y el de los hermanos Figueroa en Guerrero. ¿Cómo fue la caída de Porfirio Díaz?
y la unificación del pueblo mexicano se da en marzo de 1911, luego de intensos combates que significaron pérdidas tanto para el bando oficial como para el bando insurgente. Los revolucionarios lograron tomar por asalto la ciudad de Juárez. Allí se firmó un tratado que garantizaba la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia. El gobernante abandonó el cargo y salió de México el 26 de mayo de 1911 y Francisco Madero asumió la presidencia del Estado. Es así como triunfa este movimiento revolucionario que es tomado como ejemplo de toda, eh, de toda América. Bueno, espero que esta breve explicación complementaria les haya servido para disipar un poquito más las dudas. Estoy atento a cualquier inquietud, a cualquier duda. Pueden escribirme al WhatsApp interno o pueden llamarme a mi número de celular y yo con mucho gusto estaré tratando de disipar, estaré tratando de aclarar cada una de sus dudas. Eso es todo, nos volveremos a ver en la próxima guía. Muchas gracias por la atención.